Es el momento de que Europa se haga cargo de su propia seguridad, porque ya no cuenta con, por ejemplo, Estados Unidos, ya no cuenta con materiales que antes podíamos tener para eso, ¿no? Y habrá que invertir en nuestra seguridad, y invertir en nuestra seguridad no solo es invertir en tanques y en cañones, es que la seguridad tiene muchas derivadas. Un videojuego contra la desinformación, que está protagonizado pues, por un perro, claro, que lucha contra esa desinformación en formato quiz, con una serie de preguntitas, y entonces vamos a hablar mucho de economía, pero de una forma totalmente diferente. Entonces, pues como podemos ver en este hall, la fachada no es realmente la fachada del edificio nuevo. La fachada real está retranqueada a unos metros y estas fachadas originales del 19 están, digamos, como ancladas, arrastradas al edificio moderno, creando como una especie como de hall, como de doble fachada. En el programa de esta semana ponemos el foco en cómo se puede invertir en seguridad y seguir protegiendo nuestro modelo social y en cómo desarrollar una política europea común de defensa y seguridad. Y lo hacemos entrevistando al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, a Patxi López. También desmontamos bulos sobre economía con una iniciativa novedosa y divertida de nuestra secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, de Emma López. Y como siempre, curiosidades e historia del PSOE. Gracias por acompañarnos en esta zona roja que se emite a través de PSOE Play. Empezamos. Y la actualidad de la semana nos lleva hasta Valencia, aunque el PP no quiera. Feijóo ha intentado por activa y por pasiva que la cumbre del Partido Popular Europeo, que se celebra dentro de exactamente un mes, no sea en Valencia. Parece que no quiere una foto con Mazón o tener que explicarle a sus colegas europeos el pacto antieuropeísta del Ventós, Romer y Blasco. En Europa, al líder del Partido Popular ya no le respetan ni los suyos. Feijóo está intentando escaquearse de ir a la cumbre que va a celebrar el PP europeo en Valencia a finales de abril, con la excusa de que esos días hay pleno en el Congreso. Pues hemos tomado la decisión de dejar el Congreso donde estaba y tendrán que asumir los primeros ministros y los colegas que acudan al Congreso que la delegación española no podrá formar parte del Congreso. ¿No será que no quiere que le vean con Mazón o que no sabe cómo justificar los pactos a los que llega el presidente de la Comunitat Valenciana con la ultraderecha? Unos pactos que justifica sí. Y lo que ha hecho el presidente de la Generalitat es intentar que en la Comunitat Valenciana haya presupuesto. Para Feijóo, el fin justifica los medios. Aunque Vox niegue el cambio climático y esté en contra de unos pactos a los que llega el Partido Popular Europeo. Y la Unión Europea no se puede quedar atrás. Por ello debe activar el Fondo de Solidaridad y de Cohesión. Debe trabajar por un mayor presupuesto en la nueva PAC para tener más recursos que financien la prevención de riesgos para nuestros agricultores y ganaderos. Un Green Deal ambicioso que proteja nuestro medio ambiente ante fenómenos producidos por el cambio climático. Y mira que Feijóo lo ha intentado, por activa y por pasiva. Ha intentado todo para escaquearse de ir. Pero sus compañeros del PP europeo le han dicho que no, que la cumbre se va a celebrar esos días en Valencia. Y Feijóo está un poquito nervioso porque no quiere que le hagan la foto con Mazón y dice que bueno, que si la agenda del presidente lo permite, irá a la cumbre. Quería saber si el presidente Mazón va a acudir a este Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Mire, que las autoridades de la comunidad o las autoridades locales acudan al Congreso será lo normal. Desde luego van a estar invitadas. Y si su agenda se lo permite, yo creo que deben de asistir al Congreso. Señor Feijóo, deje de buscar excusas que ya ni sus compañeros en Europa le respetan. Emma López, secretaria federal de Política Económica y Transformación Digital, gracias por acompañarnos una semana más en Zona Roja. Es mi casa, estoy encantada. Cada semana, Emma, nos traes datos para hablarnos de economía y de tecnología. Y esta semana nos traes una iniciativa que aúna ambas cosas, un videojuego. Total, esta semana traigo Rompedor, un videojuego contra la desinformación, que está protagonizado pues, por un perro, claro, que lucha contra esa desinformación en formato quiz, con una serie de preguntitas, y entonces vamos a hablar mucho de economía, pero de una forma totalmente diferente. No nos desveles demasiado y, si te parece, vamos a ver una demo. Venga.
Bueno, pues qué chulo, Emma. Tiene una pinta buenísima, Estamos la muy verdad. ilusionados. ¿Quién puede jugar a este videojuego y dónde pueden jugar? Pues puede jugar todo el mundo, de jóvenes a mayores, se puede jugar en todas partes, es tan fácil como entrar en www.eljuegocontraladesinformacion.com y a partir de ahí es un formato preguntas, puedes jugar en el metro, puedes jugar en el autobús, te hace compañía y además aprendes datos económicos que te afectan a tu bolsillo y que tienen muy buenos resultados gracias al gobierno de Pedro Sánchez. Porque es verdad que cada semana nos traes datos para intentar luchar contra esa desinformación. Lo haces también a través de tus redes sociales. Es que es muy fácil estar desinformado. Es muy fácil porque son temas que a veces se nos escapan. Nos afectan a todos, afectan al salario mínimo, afectan a cuántos impuestos pagamos, pero es verdad que es muy fácil que aparezcan esos bulos que andan por ahí vagando. Por eso hacemos estas pizarras, hemos hablado ya del falso infierno fiscal donde se supone que vivimos y ya hemos visto que no. Hemos hablado de deuda, donde hemos visto también que tenemos unos niveles de deuda perfectamente sostenibles y ahora lo que queremos es contar un poco cómo está toda la economía. Vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de captación de inversiones y lo vamos a hacer pues de una forma amena, porque la economía, por mucho que digan, puede ser divertida. La economía puede ser divertida, Emma. Te lo prometo. Y a todos aquellos espectadores de Zona Roja que se metan, que se descarguen el juego y que le echen un rato, nos acabarán dando la razón. Bueno, pues le vamos a echar un ratito al juego y vamos a jugar al juegodeladesinformacion.com, ¿no? Exacto, juegocontraladesinformacion.com. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Esta fachada, la de Ferraz 70, desde donde hacemos este programa de Zona Roja, no es solo nuestra casa, la casa de todos y todas, es también un trocito de nuestra historia, de este partido y de Madrid. Para descubrirnos esta historia tan especial, nuestra compañera Marta Padilla ha estado con Antonio Giraldo, portavoz de urbanismo del PSOE del Ayuntamiento de Madrid. Estamos en nuestra sede, esta es nuestra casa, y es que el edificio de Ferraz 70 parece no ser muy especial, pero sí que alberga algunas curiosidades. Una de ellas es el techo de cristal que tenemos aquí arriba y además que este edificio contiene dos fachadas. Además, a la derecha de nuestra fachada de esta sede encontramos esta placa en homenaje a nuestro fundador, Pablo Iglesias Pose, donde indica que vivió y murió en este edificio. Y todas estas curiosidades no son las únicas que tenemos aquí en Ferraz 70. Además, como hemos comentado, este edificio alberga otro edificio. Y es por ello que contamos hoy en Zona Roja con Antonio Giraldo, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid y que nos va a contar todas estas curiosidades. Muy buenas tardes, Antonio. Queríamos saber un poco y que nos explicases cuál es esta historia de este edificio y por qué es tan relevante y por qué, pues eso, tiene lo que no tiene otros partidos. Pues muy buenas tardes. Pues sí, tenemos un edificio muy especial, aunque desde fuera no lo parezca. Esta calle, la calle Ferraz, que fue una calle pues muy castigada en la Guerra Civil, fue muy bombardeada por el bando de los sublevados. De los pocos edificios que quedaron en pie del siglo XIX, pues fueron Ferraz 68 y Ferraz 70, que son estos mismos en los que estamos ahora, que casualmente además fue donde vivió y murió el fundador del partido, Pablo Iglesias, que falleció aquí en 1925, así que quizás ya había una señal, ¿no?, de los edificios que se mantuvieron frente a la Guerra Civil, ¿no?, y quedaron aquí en pie. Luego, tras el periodo de la dictadura, cuando el Partido Socialista volvía a ser legal otra vez en España, pues hubo que buscar una nueva sede para un partido que estaba creciendo a pasos muy grandes entonces, ¿no? El partido se fijó en estos edificios, los adquirió en el año 79 y se propuso iniciar unas obras para abrir la nueva sede, que se abrió el año 82. También da la casualidad que en el año 79 pues llegó Tierno Galván a la alcaldía de Madrid el 19 de abril, si no me equivoco, del 79. Y una de las primeras medidas que tomó Tierno Galván era pues poner fin a la piqueta en Madrid. Hasta entonces, en Madrid, estos edificios de caserío tradicional, que no eran especialmente valiosos en sí, pues se tiraban. Y en los planes de la villa que sacó Tierno Galván empezó a hablarse del valor ambiental de la calle, ¿no? Pues edificios que no solamente tenían valor en sí, sino en el conjunto de toda la calle. Probablemente esto sea uno de los primeros edificios en toda la ciudad de Madrid en cuya nueva obra se conservaron ambas fachadas, precisamente atendiendo a esta nueva orden de Tierno Galván. Y estuvo lista la nueva sede justo en el año 82, que es cuando accedió Felipe González a la presidencia del Gobierno de España.
en uno de los primeros ejercicios que podemos llamar pues, de fachadismo, pero muy simbólico además, ¿no? Porque además el que lo promovió pues, era un gran miembro destacado de este partido. Bueno, y entonces, arquitectónicamente, ¿qué nos puedes contar de especial de este edificio? Pues mira, es que efectivamente el hecho de conservar las fachadas, también se decidió entonces que esta circunstancia además iba a ser una oportunidad para el nuevo edificio, ¿no? Entonces, pues como podemos ver en este hall, la fachada no es realmente la fachada del edificio nuevo. La fachada real está retranqueada unos metros y estas fachadas originales del 19 están, digamos, como ancladas, arriostradas al edificio moderno, creando como una especie como de hall, como de doble fachada, que tiene bastantes funcionalidades en el edificio. Pues para empezar, climatización, tenemos un hall climatizado con doble fachada hacia los despachos. Esto no está escrito, pero probablemente seguridad. En época del terrorismo, de una sede de un partido político de gobierno, pues hay una doble fachada respecto a cualquier altercado que pudiera haber en la calle. No más allá de estética, sino realmente guarda una función muy interesante para el edificio. Y de hecho, es un edificio de años 80 que tiene bastante calidad arquitectónica precisamente por el aprovechar una circunstancia novedosa y hacerlo como el elemento central del nuevo edificio. Pues nada, súper interesante esta historia de nuestra sede, nuestra casa, así que te agradezco mucho estos detalles y nada, muchas gracias por estar aquí en Zona Roja. Solamente decir una cosa más, y es que creo que no hay una sede para un partido político mejor que esta, porque el edificio tiene una sintonía perfecta entre tradición, modernidad y progreso, que yo creo que son las siglas de este Partido Socialista Obrero Español que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Nos reunimos bajo la sombra de la guerra y quiero que mis primeras palabras, como hacía la compañera presidenta, sean para expresar en nombre del Partido Socialista nuestra solidaridad, nuestra condolencia a todas las víctimas que se están produciendo, tanto de la población civil como de los soldados, en esta confrontación. Ello hace que estemos conmocionados y espantados, tal como lo han querido quienes han iniciado la guerra contra Irak. Una guerra que está ganada militarmente incluso antes de comenzar, pero que en mi opinión está perdida moral y políticamente también antes de iniciarse. Una guerra que hemos condenado, que condenamos y que condenaremos sin cansarnos. Condenamos esta guerra del mismo modo, con la misma tenacidad, con la misma determinación que los hombres y mujeres que de manera espontánea y pacífica han salido a las calles de nuestro país y de todo el mundo. Hombres y mujeres que abarrotan las calles, que saben exactamente hacia dónde caminan, que se empeñan en seguir el paso de los miles de personas que van delante y que, como ellos, claman contra una guerra proclamada al margen de la legalidad internacional y forzando nuestra propia legalidad constitucional. Porque condenamos que la violencia se imponga sobre el diálogo, que la fuerza se imponga sobre el derecho, que la arbitrariedad se imponga sobre la justicia. Y esta guerra es el fracaso del diálogo y del derecho, y el triunfo de la arbitrariedad y de la fuerza. Pero lo peor es que no se trata de un accidente, sino de un método. Una vieja doctrina sobre las relaciones internacionales basada en el unilateralismo, en la guerra preventiva, se ha vuelto a editar y está aplicándose en Irak. Una doctrina que trata de justificar un cambio radical en el orden internacional, creado a partir de la experiencia de las dos guerras mundiales del siglo XX. Una doctrina que es lo último que necesita el mundo en este momento. Es la doctrina que nos ofrecen Bush, Aznar y otros dirigentes políticos. Los gobiernos del señor Bush y del señor Blair protagonizan una verdadera agresión unilateral a Irak, una agresión de la que nuestro gobierno ha sido y es cómplice, patrocinador e instigador político. Una agresión que no está legitimada por ninguna legalidad internacional, por ninguna institución con derecho a hacerlo. Una agresión que se realiza contra la opinión y la voluntad de la mayoría de los gobiernos
y de los pueblos del mundo, incluido el nuestro, que se ha expresado de manera masiva e inequívoca. Y saludamos ahora en este plato de Zona Roja a Patxi López, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Gracias por acompañarnos en esta Zona Roja. Gracias por invitarme. Patxi, esta semana el presidente del Gobierno defendía en el Congreso de los Diputados el aumento del gasto en defensa. ¿Por qué hay que invertir en seguridad? Pues porque el mundo ha cambiado y está cambiando. Y lo que antes eran garantías razonables y un orden basado en normas, en reglas del juego, más o menos acordadas por todos, pues las que están queriendo sustituir por una especie de ley del más fuerte en la que unos quieren dominar a otros. Y es el momento de que Europa se haga cargo de su propia seguridad, porque ya no cuenta con, por ejemplo, Estados Unidos, ya no cuenta con materiales que antes podíamos tener para eso, ¿no? Y habrá que invertir en nuestra seguridad, y invertir en nuestra seguridad no solo es invertir en tanques y en cañones, es que la seguridad tiene muchas derivadas. Hay una seguridad para los ataques híbridos, para los ciberataques, para la desinformación, para el intentar impedir las injerencias en las elecciones, y eso necesita que invirtamos más recursos. Y lo que tenemos que hacer es compatible el invertir en esa seguridad con seguir invirtiendo en la seguridad económica, la seguridad social, en la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se puede mantener ambas cosas? Pues porque este es el gobierno de los imposibles. Sí, nos dijeron que era imposible crecer económicamente y sostener los servicios públicos y el estado del bienestar, porque eso era un derroche, y somos el país que más crece del mundo. Y todos los avances nos dicen que vamos a ser el país del mundo que más va a seguir creciendo. Y a la vez hemos sido capaces de reforzar los servicios públicos y hacer una red de solidaridad absolutamente tupida para no abandonar a nadie. Nos dijeron que era imposible subir los salarios y crear empleo porque los empresarios no iban a contratar. Bueno, pues estamos en récord de empleo y hemos subido el salario mínimo al 60% y hemos dignificado las condiciones laborales con una reforma laboral. Y nos dijeron que era imposible subir las pensiones porque iba a quebrar el sistema. Y las subimos con lo que sube el coste de la vida para que no pierdan poder adquisitivo, y es que además ahorramos 5.000 millones en la hucha de la seguridad social. Y este gobierno va a hacer posible esto que otros dicen que es imposible, que es compatibilizar mayor inversión en seguridad con mayor inversión en estado del bienestar, en derechos, en libertades, en políticas sociales, seguro. Tú mismo me lo decías hace un momento, hablamos de amenazas híbridas. Tú hablabas Sí. en tu intervención de esta semana en el Congreso de ciberataques, bulos, manipulación, pero en cambio Bruselas recomienda a los europeos tener un kit de seguridad ante posibles ataques. Bueno, ¿Esto es exagerado? Pues yo creo que, bueno, lo decía hoy el ministro, bueno, no sé si hoy o cuándo, pero le decía el ministro de Asuntos Exteriores que no estamos en una situación de guerra, no estamos en una situación bélica y por lo tanto no debiéramos de alarmar, porque esto genera alarma en el fondo a la ciudadanía, ¿no?, con estas cuestiones. Estamos hablando de cómo reforzamos la seguridad, pero la seguridad que garantiza nuestro modo de vida. No vamos a estar alarmando sobre cómo vivir, ¿no?, en estos momentos. Por lo tanto, no deja de ser una propuesta que ni siquiera se ha definido totalmente en el seno de la Unión Europea. Lo que está claro es que el Partido Popular se retrataba una vez más esta semana en el Congreso de los Diputados diciendo que el escollo para un pacto es Pedro Sánchez y su gobierno. ¿Se olvidan tal vez de que ese 2% en defensa lo prometió Rajoy en 2014 en una cumbre de la OTAN? Es que el Partido Popular, cuando no está al gobierno, se olvida de muchas cosas y de muchas cosas que son fundamentales. Se olvida de que es un partido de Estado y no tiene ningún sentido de Estado. Se olvida de que es un partido que quiere gobernar y por lo tanto debiera de tener una visión del país, una visión de lo que es Europa a la altura de las circunstancias, y en el fondo ha sustituido todo eso por una obsesión, que es la obsesión que nace de la frustración que tiene Feijóo por no gobernar, por no ser el presidente del gobierno, y por lo tanto todo lo reduce a ver si eso le sirve para atacar a Pedro Sánchez. Pero no me digas que no es ridículo, que estamos hablando de lo que pasa en el mundo, estamos hablando de masacres, de invasiones, de amenazas, de agresiones, de aranceles, y él con sus cacharritos para ver cómo ataca a Pedro Sánchez. Pero es que eso lo que demuestra, primero, es que no tiene proyecto, pero segundo, que no lidera absolutamente nada, nada más que la frustración que tiene.
Criticaban también nuestros congresos, los federales, autonómicos, cuando ellos llevan sin celebrar un congreso muchísimos años. Feijóo fue elegido a dedo, pero ahora cuando viene una cumbre del Partido Popular Europeo, lo veíamos en esta sección de actualidad, en este programa, cuando tienen una cumbre del Partido Popular Europeo, ni siquiera saben si van y ponen como excusa el trabajo parlamentario. Primero, yo creo que es que como les daba vergüenza hacerlo en Valencia, dijeron, ¿a quién echó la culpa? Uy, al comodín, a Francina, al Menegol, que es el comodín para Tellado. La culpa de todo la tiene, lo mismo que para Feijóo, la culpa de todo la tiene Pedro Sánchez, para Tellado la culpa de todo la tiene Francina Menegol. Es que la tiene Francina que no nos ha dado vacaciones para ese día y no, pero en el fondo les daba vergüenza ir a Valencia. Y no me extraña que les dé vergüenza, porque la gran pregunta es, ¿y cuando estén en Valencia les van a contar a sus socios europeos el pacto del Ventorro? ¿Les van a contar cómo su política de inmigración es expulsar a los niños que eufemísticamente dicen que los van a devolver con sus padres, y quiere decir expulsar a los niños para que vuelvan a la guerra, al hambre, a la miseria de la que escaparon? Es decir, que vuelvan los niños a una muerte casi segura. ¿Esa es la política del Partido Popular? ¿Ese es el humanismo o eso es la inmoralidad y la indecencia? Les van a explicar a sus socios europeos allí en Valencia que han firmado un pacto que ataca frontalmente el Pacto Verde, que es uno de los pilares sobre los que se está construyendo Europa y que defiende como nadie la propia Ursula von der Leyen. ¿Se lo van a contar? No, ¿verdad? También van a tener vergüenza. Y una vez más les van a engañar. Y una vez más el PP español se va a quedar solo. Porque ese Pacto Verde lo defendieron en Bruselas, Pero es curioso que cuando llega aquí lo atacan. ¿Por qué? Porque han cambiado esos presupuestos por principios. Y han demostrado que no tienen principios. Tú me hablabas ahora mismo de Tellado. Recuerdo que Tellado hace unas semanas decía que no tiene tiempo de leer un libro porque tiene mucho trabajo parlamentario. Tú eres portavoz parlamentario, ¿tienes tiempo de leer, Pachi? Pues claro. Y además si no lo sacas, porque leer es, aparte de que es un placer, leer o escuchar música, también te sirve para tu propia actividad, Y tú puedes escoger los libros que lees, y algunos te sirven para evadirte, y otros para instruirte, y de todos, incluso de los que te evades, sacas alguna lección, ¿no? Claro, si no eres capaz de sacar lecciones, pues igual actúas como actúas. Uno de los trabajos parlamentarios que está llevando a cabo es la reforma del reglamento de la Cámara para garantizar a los periodistas el ejercicio de su labor. ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque hay personas que son pseudoperiodistas de pseudomedios, y lo que están es perturbando la labor de los periodistas de verdad. De esos periodistas que trabajan con mucho rigor, con mucha profesionalidad, con mucha independencia, que tienen su propia pensamiento, su propia línea crítica, como tiene que ser, pero que no son activistas políticos, subvencionados, pagados, a veces incluso por administraciones públicas, para hacer activismo ultraderechista. Y eso es una demanda de los propios periodistas, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios y de algunas otras, que se dirigieron a la mesa del Congreso y a los grupos parlamentarios para que hiciéramos una reforma del reglamento por la que todo aquel que esté acreditado en el Congreso debiera de cumplir unos mínimos y unas normas que son exigibles a cualquier profesional de los medios. Y eso es lo que pretendemos con esta reforma, que por supuesto cuenta con el rechazo de Vox y del Partido Popular, como no. Pues Pachi, ha sido un placer de verdad hablar contigo, que nos ¿Ya? hayas sacado un rato, ya hemos terminado. Muchísimas gracias, te esperamos en otra ocasión. Venga, en Zona Roja. Sí. Y nosotros gracias. Ponemos punto final a este programa, volvemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-toca-toca-toca-toca-rock-a-tung-tung.
Rock-a-took-a-tung-tung, my heart is beating like a jungle drum. Rock-a-took-a-took-a-took.